Nunca imaginé que viviría lo suficiente como para presenciar mi propia carne y sangre traicionándome de una manera que me hizo cuestionar cada sacrificio que he hecho. Antes de comenzar mi historia, hágame saber en los comentarios de dónde está escuchando y qué hora es. Solo quiero saber que no estoy solo en esto y si se siente conmovido por lo que escucha, considere suscribirse, ayuda a que más personas se den conscientes de la realidad del abuso de los ancianos. Ahora déjame decirte lo que realmente sucedió. Me llamo Esperanza, y di todo lo que tenía para mi familia. No nací con riquezas, ni me casé con ellas. Cada peso que gané vino de las manos con ampollas y las noches de insomnio en la cocina de una panadería, amasando masa mientras el mundo dormía, para que mis hijos pudieran algún día tener el tipo de vida con la que solo podía soñar. Mi esposo, Salvador, Dios descanse su alma, nos dejó demasiado pronto. Era un buen hombre, una presencia tranquila y constante en un mundo que a menudo se sentía como si me tragara entero. Cuando falleció de un ataque al corazón a los 52 años, tuve dos opciones: dejar que el dolor me enterrara o luchar como el infierno por nuestros dos hijos, Mateo y Rafael. Elegí la lucha. Recuerdo las noches en las que tenía que decidir entre pagar la factura de la luz o comprar suficiente arroz para durar la semana. De alguna manera, siempre lo hice funcionar. Cosía ropa para los niños del vecindario, horneé pasteles para la iglesia y asuse trabajos de limpieza que nadie más quería. Y a través de todo, mantuve a mis hijos en la escuela, limpios, alimentados y amados. Rafael, mi mayor, siempre fue el que tenía un corazón gentil. Nunca dejó pasar un día sin abrazarme, diciéndome cuánto me amaba, como un día me compraría una casita junto al mar. Mateo, por otro lado, era una tormenta. Ambicioso, inquieto, de lengua afilada. Tenía la terquedad de Salvador y mi temperamento, una combinación peligrosa, pero lo amaba con la misma ferocidad. Pasaron los años y mis hijos se convirtieron en hombres. Rafael se convirtió en un maestro, de voz suave y constante, mientras que Mateo persiguió la riqueza. Estudió administración de empresas, trabajó como vendedor de coches, luego se lanzó al sector inmobiliario, siempre persiguiendo la siguiente gran cosa. Fue Mateo quien finalmente anotó el oro, cambiando propiedades antiguas en apartamentos de lujo. Estaba orgulloso de él, a pesar de que su hambre de estatus a veces me incomodaba. Luego vino Camila. La primera vez que Mateo la trajo a casa, algo en ella me inquietó. Tal vez fue la forma en que escaneó la habitación como si estuviera midiendo su valor, o la forma en que apenas reconoció la presencia de Rafael. Era hermosa, sin duda, alta, con pómulos afilados y ojos que insinuaban secretos. Pero no era su belleza lo que me preocupaba. Era la forma en que Mateo la miraba, como si fuera el premio final en una vida que pasó persiguiendo la aprobación. ¿No es increíble, mamá? Mateo brilló, su brazo rodeado alrededor de sus hombros como si fuera un trofeo. Forcé una sonrisa. Ella es muy bonita, mijo. Camila mostró una sonrisa firme y educada y se disculpó en el baño. Rafael me dio una mirada, una ceja levantada, y supe que estábamos pensando lo mismo. ¿Pero qué podría decir? Mateo tenía 32 años, y por primera vez, parecía realmente contento. Así que me tragué mis reservas, las metí en los pliegues de mi corazón y traté de darle la bienvenida. Su noviazgo fue un torbellino, vacaciones caras, cenas lujosas, y en 6 meses, Mateo anunció que estaban comprometidos. Me invitaron a la cena de propuesta, donde se arrodilló en un restaurante de 5 estrellas con un anillo de diamantes del tamaño de un guisante y declaró su amor inmeterno. Aplaudí con el resto de la mesa, pero mi corazón palpitó con una advertencia silenciosa. Cuando comenzaron los preparativos de la boda, Mateo vino a mí con una petición que me sorprendió. «Mamá, quiero casarme en la casa de la familia», dijo, refiriéndose a la modesta casa de 2 pisos que Salvador y yo habíamos construido en nuestros días más jóvenes. Mi quiero asomado. ¿Por qué ahí, mijo? Tienes esos lugares elegantes que a ti y a Camila les encanta. Porque está en casa, dijo, una rara suavidad en sus ojos. Quiero que nuestra boda tenga corazón, mamá. No solo mostrar. Mi conmovió. Estuve de acuerdo de inmediato, y no solo ofrecí la casa para la boda,
sino que como regalo de bodas, le dije que transferiría la escritura a su nombre. Se sentía bien. Rafael ya había comprado un pequeño lugar propio, y Mateo parecía listo para formar una familia. La boda fue grandiosa, más extravagante de lo que esperaba, con cientos de invitados, un cuarteto de cuerdas y un pastel de 6 niveles. Camila llevaba un vestido que parecía pertenecer a la realeza. Observé desde la esquina del jardín cómo Mateo y Camila bailaban su primer baile como marido y mujer, y a pesar de mis dudas anteriores, mi corazón se hincó de orgullo. Durante un tiempo, las cosas iban bien. Se mudaron a la casa, y Mateo prometió renovarla, preservando su alma mientras le daba nueva vida. Visitaba a menudo, a veces sin previo aviso, trayendo tamales frescos y flan casero. Camila nunca pareció encantada de verme, pero lo descarté. Las nuevas esposas a veces tardaban tiempo en adaptarse. Luego, lentamente, las cosas cambiaron. Camila comenzó a hacer comentarios sutiles. Preferimos que la casa esté tranquila. Tal vez la próxima vez, llame antes de pasar. Estamos tratando de tener un hijo y necesitamos nuestra privacidad. Entendía los límites, pero este fue mi hogar durante más de 30 años. Las paredes tenían recuerdos de la risa de Salvador, los primeros pasos de Rafael, las rodillas raspadas de Mateo. No era un pariente lejano. Una noche, Rafael me llamó. Mamá, necesito decirte algo. ¿Qué es, hijo? Escuche a Camila decirle a uno de sus amigos que planea convencer a Mateo de que venda la casa. Ella quiere un lugar más grande en la parte alta de la ciudad. Mi estómago se retorció. Pero les di esa casa como regalo. No son solo paredes y pintura. Es nuestra historia. ¿Sí, mamá? Por eso te lo digo. Me enfrenté a Mateo al día siguiente. ¿Es verdad? Pregunté, mi voz temblando. ¿Estás pensando en vender la casa? Suspiró, luciendo más molesto que culpable. Camila quiere un lugar más grande, mamá. Más cerca de su trabajo, con una cocina moderna. Este lugar es viejo, se está desmoronando. Este lugar es nuestro hogar, chasqueé. Tu padre construyó esto con sus manos. Creciste aquí. Prometiste mantenerlo en la familia. Ahora es mi casa, dijo fríamente. Tú me lo diste, ¿recuerdas? Esas palabras destrozaron algo dentro de mí. Me fui sin decir otra palabra. Me dolía el corazón de maneras que no sabía que era posible. Pero el golpe final llegó una semana después. Llegué a la casa con una olla de caldo de pollo, esperando arreglar las vallas. Llamé, luego me dejé entrar con mi llave, una llave que guardé desde el día en que construimos el lugar. Camila irrumpió en la entrada, con la cara retorcida de furia. No puedes simplemente entrar aquí. Ella gritó. Esta ya no es tu casa. Antes de que pudiera responder, Mateo apareció detrás de ella. Mamá, tenemos que establecer límites. Mantente alejado de nuestro matrimonio, de nuestras decisiones y de nuestro hogar. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Sentí el peso de décadas, de cada noche que pasé hambre para que pudieran comer, cada noche sin dormir cuidándolos a través de las fiebres, cada peso ahorrado para darles vidas mejores. Y esta fue mi recompensa. Me fui, con las manos temblando, mi visión borrosa por las lágrimas. Pero lo que no sabían, era que nunca finalicé la transferencia de la escritura. El papeleo se sentó en un cajón en la oficina de mi abogado, sin firmar, incompleto. Legalmente, la casa todavía era mía. Esa noche, tomé una decisión. Lo estaba tomando de vuelta. Y les haría recordar quién construyó su reino. Esa noche, me acosté en mi pequeño apartamento, mirando al techo, escuchando el tic-tac constante del reloj en la pared. Cada segundo que pasaba parecía hacerse eco de una amarga verdad. Las personas a las que le das tu corazón son a menudo las que lo rompen sin dudarlo. Pensé en Salvador. ¿Qué habría hecho? ¿Habría regañado a Mateo, o no habría dicho nada, eligiendo la paz sobre el orgullo? No lo sabía. Pero sabía lo que haría. Al amanecer, llamé a mi vieja amiga y abogada, señorita Pilar Moreno.
Ella había estado manejando mis asuntos desde que Salvador falleció, una mujer aguda con ojos amables y una memoria como una trampa de acero. Esperanza, respondió, su voz con calidez y preocupación, solo estaba pensando en ti. Tengo que pasar hoy, Pilar. Es importante. Ella no hizo preguntas. Ven a las 10. A las 10:15, estaba sentado frente a ella en su oficina, mis manos temblando alrededor de una taza de café con leche. Quiero asegurarme de que la casa permanezca a mi nombre, dije, mi voz firme a pesar de la tormenta en mi pecho. Pilar Parpadio. Nunca finalizaste la transferencia. ¿Recuerdas? Todavía es tuyo. Los documentos que firmaste eran solo preliminares. Sentí una mezcla enfermiza de alivio y desamor. Bien. Quiero que se mantenga así. Y quiero desalojarlos. Las cejas de Pilar se levantaron. Esperanza. Sé cómo suena, dije rápidamente, con los ojos que me pican. Pero le di todo a ese chico. Trabajé mis dedos crudos, me quedé sin ellos durante años para que pudiera tener una vida mejor. Y ahora él y esa mujer están tratando de borrarme como si no fuera nada. Ella asintió lentamente. Legalmente, puedes entregarles un aviso de desalojo. Lo redactaré hoy. Pero Esperanza, una vez que haces esto, no hay vuelta atrás. Puede que Mateo nunca vuelva a hablarte. Tomé una respiración larga y estremez. Así que así sea. Pilar puso una mano sobre la mía. Eres más fuerte de lo que crees, mi amiga. Salí de su oficina con una carpeta de documentos y un corazón agobiado por el dolor y la determinación. Esa tarde, un oficial de la corte entregó a Mateo y Camila el aviso de desalojo. Por ley, tenían 30 días para desalojar. Las consecuencias fueron inmediatas. Mi teléfono sonó sin parar. Mateo llamó 12 veces en una hora, alternando entre la rabia y la súplica desesperada. Deje que cada llamada vaya al buzón de voz. Entonces Rafael llamó. Mamá, ¿qué está pasando? Mateo me acaba de llamar gritando. Dice que lo estás echando de la casa. Suspire. No lo eché, Rafael. Estoy tomando de vuelta lo que es mío. Me faltaron el respeto, le faltaron el respeto a la memoria de tu padre. Hubo una larga pausa en el otro extremo. Lo entiendo, mamá. Lo hago. Pero esto va a destrozar a la familia. Ya estaba roto, hijo. Solo estoy recogiendo los pedazos. Se difundió la voz a través de nuestra familia extendida como la pólvora. Primos, tías, tíos, todos tenían una opinión. Algunos llamaron para apoyarme, diciendo que tenía razón al mantener mi posición. Otros me acusaron de ser desalmado, de elegir la propiedad por encima de la familia. Pero ninguno de ellos se había puesto en mis zapatos cuando estaba fregando los pisos para que mis hijos pudieran comer. Ninguno de ellos había escuchado a Mateo decirme que me mantuviera fuera de su matrimonio, fuera de mi propia casa. 2 días después, Mateo apareció en mi apartamento. Abrí la puerta para encontrarlo allí de pie, sin afeitar, con ojeras debajo de los ojos. Por un momento, el hombre enojado y egocéntrico que había visto últimamente se había ido, reemplazado por el niño que crié, el que solía traerme flores que había robado del patio del vecino. Mamá, comenzó, con la voz agrietada. Crucé los brazos. ¿Qué quieres, Mateo? Dudó, luego sacó un pequeño sobre del bolsillo de su chaqueta. Yo te escribí una carta. No sabía de qué otra manera explicarlo. Camila está embarazada. Las palabras me golpean como un puñetazo en el pecho. Lo miré fijamente, mis emociones un lío enredado de ira, tristeza y ternura no deseada. ¿Y crees que eso cambia lo que hiciste? Pregunté, con la voz baja. No, admitió, con los ojos brillantes. Yo no. Pero quería que lo supieras. Mi equivoque. Dejé que me convenciera de que la casa no importaba, que nuestra historia no importaba. Y cuando empujaste hacia atrás, yo, arremetió. Mi equivoque, mamá. Sobre todo. Quería creerle. Dios, yo quería. Pero mi corazón todavía estaba demasiado crudo. Leeré tu carta,
dije, tomando el sobre. Pero tienes que irte ahora. Asintió, tragando con fuerza, y se volvió para irse. Esperé hasta que se fuera para abrir el sobre. Dentro había una sola hoja de papel. Su letra era desordenada, apresurada. Mamá. No merezco tu perdón. Ni siquiera sé si debería pedirlo. Camila me hizo sentir que tenía que elegir entre ser un buen esposo y un buen hijo. Y como un tonto, elegí mal. Dejé que el orgullo y el dinero me ceguen. Siempre estuviste ahí, incluso cuando yo no me lo merecía. Y lo tiré. Lo siento. Lo siento mucho. Si me dejas, quiero arreglar esto. Si no, lo entiendo. Te quiero mucho. Mateo. Presioné la carta en mi pecho y lloré. No por lo que se perdió, sino por lo que aún podría ser rescatado. La siguiente semana pasó en un tenso silencio. Mateo no volvió a llamar. Rafael visitaba a menudo, tratando de jugar al mediador, sugiriendo suavemente que me reuniera con Mateo, que lo escuchara. No estaba preparado. Pero la vida tiene una forma cruel de decidir por ti. Una noche, Rafael irrumpió en mi apartamento, con la cara pálida. Mamá, soy Camila. Ella tuvo una complicación. La llevaron al hospital. Mateo es un desastre. Sentí que mi corazón se apodera. No quería importarme. Quería seguir enfadado. Pero yo no estaba construido de esa manera. El corazón de una madre es terco. Perdona mucho después de que debería. Acuéstrame a él, dije. En el hospital, encontré a Mateo hundido en una silla fuera de una sala de partos, con la cara enterrada en sus manos. Miró hacia arriba cuando escuchó mis pasos. Mamá, susurró, con los ojos inyectados en sangre. Me senté a su lado, sin decir nada. Solo estando allí. Él extendió mi mano, y dejé que la tomara. Horas después, un médico salió y nos dijo que Camila había perdido al bebé. Las palabras colgaban en el aire como un humo espeso. Mateo se derrumbó, sollozando en mi hombro. Y lo abracé, porque no importaba cuánto me lastimara, todavía era mi hijo. Después de esa noche, algo cambió. Mateo y yo empezamos a hablar. No sobre la casa, ni al principio. Sobre Salvador. Sobre Rafael. Sobre las cosas que perdimos y los errores que cometimos. No fue fácil. Algunas conversaciones terminaron gritando. Otros en lágrimas. Camila se mantuvo distante, consumida por su dolor, y finalmente, se fue. Mateo me dijo una noche tomando un café que se mudó de vuelta a la casa de su madre. Estaba tan ciego, mamá, dijo, mirando a su taza. Yo también lo estaba, admití. Semanas después, tomé mi decisión. Llamé a Pilar y le pedí que redactara nuevos documentos. La casa permanecería a mi nombre, pero a mi muerte, pasaría igualmente a Mateo y Rafael. Sin ventas, sin transferencias, sin demoliciones. La casa se quedaría en la familia. Cuando se lo dije a Mateo, lloró. No me merezco esto, mamá. No, dije suavemente. Pero no dejaré que la ira construya muros entre nosotros. La vida es demasiado corta. Y por primera vez en años, comenzamos a sanar. Me tomó semanas antes de que pudiera mirar a Mateo sin sentir el aguijón de la traición. Algunas heridas sangran mucho después de sacar el cuchillo. Pero poco a poco, empezamos a hablar, y esas pequeñas conversaciones, incómodas, vacilantes, fueron las puntadas que nos volvían a unir. Rafael siguió siendo mi ancla a través de todo. Me visitaba cada 2 días, trayendo comestibles e historias de su aula. Fue Rafael quien me recordó lo que significaba ser amado sin condiciones. Nunca eligió bandos, nunca me dijo qué hacer. Simplemente se quedó. Y a veces, eso es lo único que necesita un corazón roto. Pero a medida que las cosas comenzaron a calmarse, comenzó a gestarse otra tormenta, y esta, nunca la vi venir. Una noche, cuando el sol se fundía en el horizonte y el brillo naranja se derramaba a través de la ventana de mi apartamento, mi vieja vecina Estela llamó. Esperanza, susurró con urgencia. Acabo de ver a un hombre en tu casa. Está tomando medidas alrededor de la propiedad. Parece uno de esos desarrolladores.
Se me revolvió el estómago. ¿Qué quieres decir con un desarrollador? Quiero decir, un hombre con un portapapeles, un traje demasiado bonito para este vecindario, caminando por tu patio como si fuera el dueño del lugar. El coche de Mateo está delante. Sin pensarlo dos veces, agarré mi chal y mis llaves. La ira se elevaba dentro de mí como un hervidor dejado demasiado tiempo en la estufa. No me molesté en llamar a Mateo. Necesitaba verlo por mí mismo. Cuando llegué, efectivamente, había un elegante coche plateado que no reconocí aparcado afuera. Un hombre alto y de hombros anchos con un traje planchado se paró en el borde del patio, anotando notas en un portapapeles. Mateo estaba a su lado. Aparqué y asalto. ¿Qué demonios está pasando aquí? La cara de Mateo se volvió pálida. Mamá. No me, mamá. ¿Qué es esto? El hombre extendió una mano. Señora, soy Diego Morales. Trabajo con una empresa de desarrollo. Tu hijo me pidió que... Lo corté con una mirada aguda. Deja. Ahora. Miró a Mateo para confirmarlo. Cuando no llegó ninguno, murmuró un adiós incómodo y se dirigió a su coche. Red día Mateo. Después de todo, ¿todavía planeabas venderlo? Después de que me prometiste, después de que me juraste, terminaste con estas tonterías. Tragó duro. No es lo que piensas. Es entonces explícalo. Suspiró, luciendo como un niño atrapado con la mano en el tarro de galletas. Yo le debía un favor. Un préstamo de hace unos años. Antes de Camila. Me ha estado presionando, amenazando con llamar a la deuda. No sabía qué más hacer. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque estoy avergonzada, mamá. Tomé decisiones estúpidas persiguiendo el dinero. Pensé que si podía darle la vuelta a esta casa, pagarle, se acabaría. Y habrías quemado todos los puentes en el proceso, escupía, mi corazón se rompió de nuevo. No puedes seguir haciendo esto, Mateo. Mentir, esconder cosas, usar a la gente para limpiar tu desorden. Ya lo sé, susurró, con la voz pequeña. Sé, mamá. Nos quedamos en silencio mientras el anochecer se convertía en noche. La vieja casa detrás de nosotros se ciernía como un testigo silencioso de nuestros pecados. Lo pagaré, dije al fin, con la garganta apretada. Lo que sea que le debas. Sacudió la cabeza. No puedo preguntarte. No estás preguntando, chasqueé. Soy tu madre. Y estoy limpiando tu desorden porque nadie más lo hará. Pero esta es la última vez, Mateo. El último. Hice que Pilar redactara un pago de mis ahorros, dinero que había estado reservando para las reparaciones de la casa. No fue una fortuna, pero fue suficiente para sacar a Diego de la espalda de Mateo. Cuando me entregó el recibo, sentí tanto alivio como devastación. Años de escaso y ahorro, borrados en un instante cruel. Pero al menos la casa estaba a salvo. Por ahora. Después de eso, Mateo cambió. Lo vi lentamente, en la forma en que apareció en mi apartamento con la cena, o en cómo llamaba a Rafael solo para preguntarle sobre su día. Comenzó a ser voluntario en el centro comunitario, ofreciendo asesoramiento gratuito a los jóvenes sobre cómo iniciar pequeñas empresas, tratando, creo, de deshacer el daño que su ambición había causado. Un domingo por la tarde, nos sentamos juntos en la sala de estar, una telenovela sonando suavemente de fondo. Mateo estaba callado, alimentando un vaso de limonada. Mamá, dijo de repente, ¿crees que la gente como yo alguna vez cambia de verdad? Lo miré, realmente lo miré, y vi las líneas en su cara que no habían estado allí antes, la pesadez en sus ojos. Creo, dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente, que las personas que quieren cambiar lo harán. Y las personas que no, no lo harán. Asintió, comprensivo. Esa noche, Mateo dejó una pequeña caja en mi mesa. Dentro había un collar de oro, el collar de mi madre, el que pensé que había perdido hace años. Lo empendí, admitió. Cuando las cosas se pusieron mal. Lo compré de nuevo. Es tuyo. Las lágrimas difuminaron mi visión. Me estiré y le apreté la mano. Quería creer en él. Realmente lo hice. Pero los viejos hábitos son difíciles de morir.
La traición final llegó semanas después. Otra llamada telefónica. Otro vecino. Otro hombre husmeando por la casa. Conduje allí con furia, solo para encontrar a Mateo de pie con otro desarrollador. Ni siquiera esperé excusas. Llamé a la policía. Les dije que alguien estaba entrando en mi propiedad. Y cuando llegaron los oficiales, Mateo me miró, la traición y la angustia brillando en sus ojos como un animal herido. «Mamá», dijo, voz cruda. «Por favor». Sacudí la cabeza. «No más, Mateo. Tienes que irte». Lo hizo. Cambié las cerraduras. Cámaras instaladas. Incluso presenté una orden de restricción, aunque me destiró en 2. Rafael vino al día siguiente. «Está bien», preguntó suavemente. «Estoy cansado, hijo», admití. «Tan cansado». «Hiciste lo que tenías que hacer». «No sé si estaba bien», dije. «Pero era necesario». Me apretó el hombro. «Eso es suficiente. La vida sigo, como siempre». Me consolé en mi jardín, el aroma de las tortillas frescas, el calor de la luz de la tarde en mi cara. Rafael visitaba a menudo. Mateo no lo hizo. Pasaron los meses. Entonces, un día, llegó una carta. De Mateo. En el interior había una simple nota. «Mamá, finalmente salí de la ciudad. necesitaba». He hecho demasiado daño aquí. Lo siento por todo. Ojalá pudiera deshacerlo, pero sé que no puedo. Enviaré dinero cuando pueda. Gracias por amarme siempre, incluso cuando no deberías haberlo hecho. Mateo. Lloré por el hijo que perdí, por el niño que una vez conocí y por el hombre que esperaba que algún día se convirtiera. La casa seguía siendo mía. Los recuerdos dentro de sus muros, buenos y malos, me pertenecían, y nadie podía tomarlos. Y la lección, aunque llegó a un alto precio, fue clara. Puedes darles a tus hijos todo, tu tiempo, tu sudor, tu corazón, pero al final, ellos eligen en quién se convierten. Y a veces, el mayor acto de amor es saber cuándo dejarlos ir. Los días después de la traición final de Mateo se extendieron largos y vacíos, como viejos caminos sin destino. Traté de llenarlos, con jardinería, voluntariado en la parroquia, haciendo interminables lotes de caldo de pollo para los vecinos que no lo necesitaban. Pero todas las noches, cuando el mundo se calmaba y las sombras se reunían, el silencio en mi apartamento era ensordecedor. Seguí pensando en ese momento en el jardín, cuando sostuve a Mateo por primera vez cuando era recién nacido. Como le susurré promesas en su pequeño oído. Te protegeré. Te daré al mundo. Nunca te dejaré caer. Y aquí estábamos. No fue solo la traición de la casa. Era cada mentira, cada manipulación, cada disculpa vacía destinada solo a ganar tiempo hasta el siguiente esquema. Fue la comprensión de que había pasado años confundiendo la esperanza con una prueba de amor. Pasé una larga tarde en el cementerio, arrodillado junto a la tumba de Salvador. El suelo estaba frío bajo mis manos, la piedra se desgastaba suavemente con el tiempo. Le fallé, confesé, mi voz se rompió. Me esforcé mucho, viejo. Traté de criarlos correctamente. Intenté ser tanto madre como padre después de que te fuiste. Pero no sé qué hice mal. Un viento suave susurró las hojas secas en los árboles por encima. Y tal vez fue locura, o dolor, o algo completamente diferente, pero en ese momento, juré que podía escuchar la voz de Salvador, tranquila y amable como siempre. No fallaste, Esperanza. Te encantó. Y a veces, amar significa alejarse. Apreté mi frente contra la piedra fría y me dejé llorar, no solo por Mateo, sino por cada versión de él en la que una vez había creído. A la mañana siguiente, Rafael se detuvo con el desayuno, conchas frescas y café negro. ¿Está bien, mamá? Preguntó. Le di una sonrisa débil. Sir. Nos sentamos juntos en la mesa de la cocina, el silencio entre nosotros familiar y seguro. Después de un rato, se aclaró la garganta. Hablé con Mateo. Mi tense. ¿Cuándo? Hace 2 días. Él llamó. De Veracruz. Dijo que encontró trabajo en un barco de pesca. Él, sonaba diferente, mamá.
Levanté una ceja. Diferente como. Cansado. Y honestamente, creo. No dije nada. Una parte de mí quería saber más, preguntar si había preguntado por mí, si se arrepentía de todo. Pero otra parte estaba demasiado desgastada, demasiado cautelosa para esperar. Me pidió que te dijera algo, continuó Rafael. Él dijo: dile a mamá que siento haber tardado tanto en aprender lo que importa. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Me tragué el nudo en la garganta y asentí. Gracias, Rafael. Por primera vez en semanas, sentí la más mínima brasa de calor en mi pecho. Más tarde esa tarde, recibí una carta de la ciudad. Casi me había olvidado de la petición que presenté meses antes, para restaurar el viejo parque frente a la casa a nombre de Salvador. Lo envié por capricho, durante una de las primeras peleas con Mateo por la casa. La carta decía: nos complace informarle que su solicitud ha sido aprobada. El parque pasará a llamarse Parque Salvador Ortega en honor a las contribuciones de su difunto esposo a la comunidad. Me senté en mi silla, agarrando la carta, con lágrimas corriendo por mi cara. Se sentía como una señal, un recordatorio de que algunos legados perduran, incluso cuando otros decepcionan. Esa noche, caminé hasta el parque. El sol se hundía, pintando el cielo de rosa y dorado. Los columpios de los niños crujidos suavemente en el viento. Los árboles se mecían, las hojas captando la última luz. Y me acordé. Recordé la risa de Salvador, profunda y retumbante. Recordé a Mateo cuando era niño, persiguiendo luciérnagas. Recordé a Rafael sentado en la tierra, construyendo pequeñas ciudades con ramitas. Cerré los ojos y lo inhalé. Al día siguiente, tomé una decisión. Lema Pilar. Estoy listo, le dije. ¿Para finalizar el testado? Ella preguntó suavemente. Sí. Y para poner algo más en movimiento. Nos reunimos en su oficina y juntos redactamos los documentos. La casa permanecería a mi nombre hasta mi muerte, y luego pasaría a Rafael. Si, por algún milagro, Mateo realmente le dio un giro a su vida, Rafael podría optar por compartirla. Pero sería la decisión de Rafael. La casa nunca volvería a ser un peón en el juego de alguien. También dejé instrucciones para donar una parte de mis ahorros al centro comunitario. Y establecer un pequeño fondo de becas para mujeres jóvenes que buscan enfermería, la carrera que siempre había querido antes de que la vida interviniera. Cuando terminó, Pilar colocó los papeles en su caja fuerte y apretó mi mano. Lo hiciste bien, Esperanza, dijo. Estás protegiendo lo que importa. Esa noche, sentí paz por primera vez en años. Unas semanas más tarde, Rafael me convenció de organizar una pequeña reunión familiar en la casa. Fue su manera, creo, de tratar de recuperar algo de alegría de los restos. Invitamos a mi hermana, a algunos primos, incluso a algunos vecinos. La vieja casa estaba llena de risas de nuevo, la cocina zumbaba con voces y el olor a arroz con pollo. En un momento dado, Rafael me apartó. Tengo una sorpresa más, sonrió. Lo seguí hacia atrás, y allí, debajo del árbol de jacaranda que Salvador plantó el año en que nos casamos, había una pequeña placa. Decía: para mamá, cuyo corazón siempre fue nuestro hogar. Miesha llorar. Dicen que a veces no te das cuenta del peso que has estado cargando hasta que alguien te ayuda a acostarlo. Y en ese momento, rodeado de las personas que se quedaron, por los recuerdos que perduraron, entendí. Sí, Mateo había tomado decisiones. Sí, hubo traición. Pero todavía tenía mi historia. Todavía tenía mis raíces. Y tal vez, solo tal vez, eso fue suficiente. Esa noche, mientras los invitados salían y las estrellas colgaban del cielo, me senté en el porche con Rafael. ¿Crees que volverá?, pregunté en voz baja. Rafael pensó por un momento. Tal vez no. Pero creo que estarás bien de cualquier manera. Le alcancé la mano y la apreté. Yo. Nos sentamos en un cómodo silencio, mirando el cielo, la vieja casa detrás de nosotros de pie. Y también me di cuenta de algo más. La lección que la vida había forzado en mis huesos.
No puedes controlar en quién se convierten tus hijos. Solo puedes amarlos. Y cuando el amor ya no es suficiente, puedes elegir amarte a ti mismo lo suficiente como para dejarlos ir. Y eso es lo que hice. Los días posteriores a esa reunión se sintieron más ligeros. La casa, una vez asfixiada con recuerdos de discusiones y acusaciones, ahora llevaba el aroma de las flores frescas del jardín que Rafael y yo habíamos replantado juntos. El viento parecía más suave, las noches más cálidas. Pero cualquiera que haya vivido lo suficiente sabe que la paz no significa que las tormentas hayan terminado. Solo significa que has aprendido a pararte bajo la lluvia. Un mes después, recibí una carta. Esta vez, no de Mateo. Era de un abogado en Veracruz. Me senté en la mesa de mi cocina, el sobre temblando en mis manos. Ya podía sentir mi corazón palpitando contra mis costillas como un puño en una puerta cerrada. No estaba seguro de que me aterrorizaba más, que podrían ser malas noticias, o que podría ser algún nuevo plan para arrastrarme de vuelta a su caos. La carta era corta. Señora Esperanza Ortega. Lamentamos informarle que su hijo, Mateo Ortega, estuvo involucrado en un accidente a bordo de un barco pesquero la semana pasada. Sufrió una pierna rota y una costilla fracturada. Está en condición estable en el Hospital San Miguel. Solicitó que se le notificara. Con todo respeto. Licencia. Arturo Gómez. Lo leí 3 veces antes de que mis manos dejaran de temblar. No había escuchado su voz en casi 3 meses. Una parte de mí había hecho las paces con la idea de que tal vez nunca llamara, nunca escribiera. Y, sin embargo, aquí estaba, la vida, retorciéndose en un nudo que no estaba listo para desenredar. Rafael vino tan pronto como llamé. Me echó un vistazo a la cara y ni siquiera me preguntó qué había pasado. Le mostré la carta. Su expresión se oscureció. Mamá, no tienes que irte, dijo en voz baja. No le debes nada. Pero lo hice. No porque se lo mereciera. No porque él lo pidió. Porque yo era su madre. Y no importa cuántos errores cometiera, no importa cuánto me doliera, alguna parte de mí siempre querría verlo a salvo. Empaqué una maleta pequeña y subí a un autobús a Veracruz a la mañana siguiente. El camino se extendía largo y vacío, el paisaje se difumina en campos bañados por el sol y pueblos dispersos. Observé el horizonte, recordando la forma en que Mateo solía quedarse dormido en el asiento trasero en los viajes familiares, con la cabeza de Rafael apoyada en su hombro. El hospital era pequeño, desgastado por los bordes. El tipo de lugar donde la pintura se despegaba de las paredes y las enfermeras se movían con el agotamiento practicado. Encontré su habitación fácilmente. Allí estaba. Mi chico. Su pierna estaba enyesada, su cara magullada y desgarada, pero sus ojos, esos ojos que conocía desde el momento en que los abrió en mis brazos, todavía tenían un parpadeo de ese espíritu inquieto. Mamá, susurró, con lágrimas llenando sus ojos. Y maldita sea, yo también lloré. No dije nada. Acabo de tomar su mano. Durante los siguientes 2 días, me quedé en esa habitación del hospital. Le traje caldo de la cafetería de abajo, de contrabando en tamales de un vendedor amable que reconoció el dolor en mi cara. No hablamos de la casa, de las mentiras, de la orden de restricción, de las cosas terribles que ambos habíamos dicho. Hablamos de Salvador. Sobre la terquedad de Rafael. Sobre el árbol de mango en el patio trasero que Mateo solía trepar hasta que los vecinos amenazaron con llamar a la policía. No fue una pizarra limpia. Eran los restos astillados de algo que ambos sabíamos que nunca podría sanar por completo. Pero era algo. Al tercer día, mientras el sol se derramaba a través de la sucia ventana, Mateo alcanzó mi mano. No merezco esto, dijo en voz baja. No, acepté. Tú no. Se rió, una risa rota y triste. Lo arruiné todo, mamá. Yo nos arruiné. Sí, dije de nuevo. Pero sigues siendo mi hijo. Y en ese momento, pude sentir a Salvador en la habitación con nosotros, su mano en mi hombro, recordándome que el amor no se trata de perfección. Se trata de elección. Me fui de Veracruz 2 días después. Cuando llegué a la estación de autobuses, Mateo me abrazó.
Era vacilante, frágil, el abrazo de un hombre que no sabía muy bien si tenía derecho a ser abrazado. Te devolveré el dinero, dijo. Sonreí, le cepillé el pelo de la frente como lo hacía cuando era pequeño. No necesito tu dinero, Mateo. Solo necesito que seas un hombre del que tu padre hubiera estado orgulloso. Lo intentaré, prometió. Y eso fue suficiente por ahora. De vuelta en mi ciudad, el mundo había continuado sin mí. El parque había sido limpiado. La placa a nombre de Salvador se mantuvo brillante y orgullosa. Rafael se había ocupado de la casa mientras yo no estaba, podando el jardín, arreglando el grifo que goteaba, dejándome pequeñas notas en la cocina. Bienvenida a casa, mamá. Tus flores te extrañaron. El columpio del porche se siente solo sin ti. Lo encontré en el porche esa noche. ¿Cómo fue? Preguntó. Me senté a su lado, el aire de la tarde lleno de olor a jazmín en flor. Era lo que tenía que ser, dije. Asintió, no presionando por más. Vimos las estrellas aparecer una por una. En algún lugar de la calle, alguien estaba tocando una guitarra vieja. Las notas flotaron durante la noche, suaves y familiares. Mamá, dijo Rafael después de un rato. Has hecho todo lo que pudiste. Ya no tienes que llevar esto. Suspire. Es extraño, hijo. Pasé tanto tiempo tratando de arreglarlo todo, mantener a la familia unida, que olvidé que se me permite tener paz. Sonrió. Bueno, ya era hora. Apoyé mi cabeza en su hombro. Creo que estoy listo. ¿Para qué? Para finalmente dejar de perseguir fantasmas. Y en ese momento, lo supe. La casa, las peleas, el desamor, todos eran parte de una historia que no podía reescribir. Pero podría decidir cómo terminó. Podría elegir la paz. Podría elegir el amor. Podría elegirme a mí mismo. Por primera vez en décadas, me sentí ligero. Y esta fue mi lección. El amor no significa perderte a ti mismo para salvar a los demás. El amor significa mantener espacio para que las personas crezcan, incluso si eso significa dejarlas caer. Y si vuelven, puedes elegir abrir la puerta, o no. Esa noche, dormí sin sueños. Porque por fin estaba en casa. Me desperté a la mañana siguiente con el suave canto de los pájaros fuera de mi ventana. Las cortinas revoloteaban con la suave brisa que llevaba el aroma de la tierra húmeda y las gardenias en flor. Me acosté allí por un momento, escuchando el mundo moverse sin urgencia, sin el peso que me había acostumbrado tanto a llevar. Por primera vez en años, mi corazón se sintió agobiado. Me dirigí a la cocina, donde Rafael ya había dejado pan dulce fresco en el mostrador y una nota en su garabato desordenado. Fui al mercado, mamá. No levantes un dedo hasta que vuelva. Te quiero. Sonreí. No podía recordar la última vez que una mañana se sintió tan simple. No hay discusiones. Sin acusaciones. No hay llamadas telefónicas que temer. Solo la gracia ordinaria de un día que me pertenecía. Más tarde esa tarde, me encontré sentado en el porche delantero, mirando la calle en la que había vivido durante más de 40 años. El árbol de jacaranda estaba cargado de flores moradas, esparciendo pétalos como confeti en la acera agrietada. Pensé en Salvador, en los años que construimos juntos, en Mateo como un niño trepando a ese mismo árbol, y en Rafael persiguiéndolo, siempre el pacificador. Un suave golpe me sacó de mis pensamientos. Cuando abrí la puerta, había una joven desconocida sosteniendo un sobre de Manila. «Señora Ortega». Ella preguntó. Sí. Me pidieron que te entregara esto. Ella me entregó el sobre y se fue antes de que pudiera hacer una sola pregunta. Dentro había una carta escrita a mano. En el momento en que vi la letra de Mateo, mi pecho se apretó. Lo desplegaba cuidadosamente y comencé a leer. Mamá. Si estás leyendo esto, significa que tuve el valor de ser honesto, tal vez por primera vez en mi vida. Sé que te rompí el corazón. Sé que arruiné las cosas entre nosotros de una manera que nunca podré reparar por completo. Pasé tanto tiempo persiguiendo cosas que creía que merecía que olvidé lo que realmente importaba. El accidente me asustó, no por el dolor,
sino por lo solo que me sentí cuando sucedió. Y me di cuenta, en ese momento, de que había cambiado a la única persona en este mundo que alguna vez me amó sin condiciones. No estoy pidiendo perdón. No me lo merezco. Solo quería que supieras que me voy de Veracruz. Un amigo me ayudó a trabajar en una granja en el norte. Voy a tratar de construir algo honesto, un día a la vez. Y tal vez, si la vida lo permite, vuelva a casa a visitar el parque que lleva el nombre de papá. No espero un asiento en tu mesa, pero significaría mucho para mí solo verlo. Te dejaré en paz ahora, mamá. Te prometo que no te causaré más dolor. Espero que encuentres la felicidad. Espero que ya lo hayas hecho. Te amo, aunque nunca te merecí. Mateo. Las lágrimas llegaron rápidamente. No el tipo de lágrimas nacidas de la ira o el dolor, sino de un dolor silencioso, el dolor de una herida que nunca se cerraría por completo, pero que, al menos, dejaría de sangrar. Sostuve la carta en mi pecho y me dejé llorar por el niño que era, por el hombre en el que podría convertirse algún día, y por la parte de mí que siempre, de alguna pequeña manera, esperaría. Rafael me encontró así cuando llegó a casa. No necesitaba preguntar. Simplemente se sentó a mi lado, tomó mi mano y apoyó su cabeza contra mi hombro. Nos quedamos así hasta que el sol se hundió, el cielo se inundó de púrpuras y dorados. Mamá, dijo en voz baja. La casa es tuya. Siempre. Nadie te lo quitará nunca más. Miré a mi alrededor, en el jardín que Salvador había plantado, en el columpio del porche que Mateo construyó cuando tenía 17 años, en la cocina Rafael me ayudó a volver a pintar después del huracán. Y me di cuenta de algo importante. La casa no eran las paredes ni la tierra ni el título. Eran los recuerdos. La risa. Las lágrimas. Las comidas compartidas. Las historias contadas. Las canciones zumbaban mientras colgaban la ropa. Era la vida construida dentro de él, no los ladrillos que lo sostenían. Y nadie pudo quitarme eso. Esa noche, celebramos una pequeña reunión. Solo Rafael, su esposa Lucía, su pequeño Emiliano y algunos de los viejos vecinos. Cocinamos carnitas, compartimos pan dulce y cantamos junto a una vieja guitarra bajo las estrellas. En un momento dado, Rafael levantó una copa. «Ah, mamá», dijo. «Por enseñarnos lo que más importa». Y lo vi entonces, en sus rostros, en el calor de la noche, en la paz en mi corazón, que había hecho algo bien. Tal vez no perfectamente, tal vez no sin errores, pero me había encantado. Había peleado. Había soportado. Y eso fue suficiente. Antes de irme a la cama, me paré por última vez debajo del árbol de jacaranda. Los pétalos cayeron como una suave lluvia púrpura a mi alrededor, y sentí la presencia de Salvador de nuevo, no como un fantasma, sino como un recuerdo que viviría en la tierra, en el aire, en las historias que contamos. Susurré en la noche, «Ahora estamos bien, viejo». Y por primera vez en años, lo creí. ¿La lección? La familia no es perfecta. El amor no es limpio. La gente te fallará, incluso los que criaste, incluso los que juraste que protegerías con tu último aliento. Pero se te permite protegerte. Se te permite elegir la paz sobre el caos, la curación sobre el dolor, la alegría sobre la culpa. Puedes dejar ir a aquellos que te arrastran hacia abajo sin cerrar tu corazón a ellos para siempre. Puedes dejar la puerta abierta de par en par para aquellos que realmente quieren cambiar, pero ya no tienes que pararte en esa puerta esperando. Esta era mi vida. No el que soñé, sino por el que luché. Y era hermoso en sus defectos.